Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo estén contigo y conmigo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mi corazón en Cristo Jesús. Nuevamente con ustedes presentando un nuevo programa del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Y quien les habla, el evangelista Jorge García, con el tema El velo del templo y la sangre de Jesús. El velo del templo que inicialmente estuvo en el tabernáculo y luego pasó al templo, y la sangre de Jesús. Porque estos dos elementos tienen una gran importancia para todos aquellos que hemos creído y depositado nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en nuestro Mesías Yeshua. Amén. ¿Qué era este velo? Nosotros sabemos que el tabernáculo que estaba en el desierto, que Dios ordenó a Moisés y a los israelitas construir para salvaguardar los elementos, el arca de la alianza y las tablas de la ley, habían una serie de elementos que estaban dentro de ese espacio. Sabemos que estaba el altar del incienso, estaban también la mesa de los panes o de la proposición, y estaba también allí el candelabro de 7 brazos. En ese sentido, este espacio en el tabernáculo tenía dos divisiones entre el lugar santo y lugar santísimo. Separaba el lugar santo del lugar santísimo el velo, y detrás de este velo, en la parte superior, en la parte interna, se encontraba precisamente el arca de la alianza. Detrás de este velo estaba el símbolo de la presencia divina, la gloria, la cabot, la chequiná, que brillaba sobre el propiciatorio por encima del arca de la alianza entre los querubines. Éxodo 26, del 31 al 33, vamos a leer. Éxodo capítulo 26, versículos del 31 al 33, que dice lo siguiente: también harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas, de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, como yo les dije inicialmente, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. El propósito del velo era para impedir la entrada de todos a la presencia santísima y excelsa de Dios. Excepto el único que podía entrar a ese lugar, y una sola vez al año, era el sumo sacerdote. El día de la expiación. La única manera que el sumo sacerdote podía mantenerse vivo era por medio del rocío del velo en la sangre del sustituto. Si se dan cuenta que la relación que tiene la sangre que llevaba el sumo sacerdote para poder entrar hacia el lugar santísimo, y esta misma relación la tiene el sacrificio expiatorio y redentor del Mesías Yeshua. ¿Están aquí conmigo? Oh, yo oro en el nombre de Jesús que tú estés aquí, y que la gloria de Dios esté asistiéndote en esta hora.
Este era el propósito del velo. Separación. Y durante mucho tiempo fue así. Solo el sumo sacerdote podía entrar. Nadie más podía entrar. La puerta estaba cerrada para todos, diciéndonos y diciéndote a ti y diciéndome a mí que no podíamos entrar, hablándonos de nuestra condición como seres humanos, de que estábamos en pecado, de que somos una raza caída, imperfecta, imposible, inaccesible al rostro de Dios, a la presencia de Dios. Por eso el mediador era el sumo sacerdote, quien luego del sacrificio expiatorio y con la sangre del sustituto podía entrar al lugar santo. Ahora, quiero que presten mucha atención a esto. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, quiero que presten mucha atención a esto, muy atentos. Cuando el Mesías Yeshua, el Señor Jesucristo, murió en la cruz y derramó su sangre, yo quiero que presten mucho cuidado. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, pasó algo impresionante. Y el evangelista Mateo, en el capítulo 27, versículo 51, nos da este detalle. Miren lo que dice. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. ¿De dónde? De arriba hacia abajo. ¿Qué les está diciendo esto? ¿Qué nos está diciendo esto? Luego de que el Señor Jesús entregó el Espíritu y dijo, todo está cumplido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con esto? ¿Y por qué inmediatamente después de que el Señor Jesús dijo estas palabras, de que todo estaba cumplido, el velo del templo se rasgó en dos? Recuerden que lo que no permitía que el pueblo, que la humanidad entrara a la presencia de Dios por medio del tabernáculo era el velo. ¿Sí están aquí conmigo? Y cuando el Señor Yeshua, Jesús el Mesías, Jesucristo, muere en la cruz y derrama su sangre, ¿qué pasa? El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la salvación de Dios no viene jamás desde abajo hacia arriba. Es decir, que el hombre jamás va a poder llegar a la presencia de Dios si no es Dios mismo quien provee esa salvación. Si no es Dios mismo quien regala esa salvación. Si no es Dios mismo quien otorga esa salvación. Por eso es que el velo del templo se rasga en forma desde arriba hacia abajo, porque la salvación viene de lo alto, de los cielos, desde arriba hacia abajo, de Dios hacia el hombre. Pero miren un detalle que me llamó mucho la atención. El testimonio de Ron Wyatt, yo he hablado en varias ocasiones acerca de él y acerca de los descubrimientos y los hallazgos que hizo en Israel. Hablan de que cuando él estuvo en el monte Gólgota, en el monte Calvario, haciendo estas excavaciones, encontró algo que para nosotros debe ser extremadamente extraordinario. Y es que su testimonio y a la conclusión que llegó
es que en la cima del monte Gólgota fue crucificado el Señor Jesucristo. Y Él estaba en la parte inferior, en la parte más interna del monte Gólgota. Quiero que presten mucha atención, síganme con mucho cuidado. Él estaba en la parte interna haciendo estas excavaciones, haciendo estos descubrimientos. Él estaba dentro y en la parte rocosa por encima del monte estaba el orificio donde fue empotrada la cruz. Y según Ron Wyatt, cuando el Señor derramó su sangre cayó, bajó desde por la cruz hacia la abertura de donde fue empotrada la cruz, y allí se hizo una grieta. Oh, yo quiero que me sigan con mucho cuidado, mucha atención con esto. Y cuando la sangre corrió por esa grieta, fue cayendo. Y fue bajando, y fue bajando, y fue bajando por esa grieta que se formó por en medio de las rocas y de la tierra hacia abajo. Y lo que estaba abajo, hacia donde estaban cayendo las gotas de sangre del Hijo de Dios, hacia donde estaban cayendo las gotas de sangre del Mesías, de nuestro Señor y Salvador, de el Redentor, hacia donde estaban cayendo eran por encima de la tapa del propiciatorio, del arca de la alianza, de entre los querubines. Oh, yo siento poder en esta hora. Yo siento una gloria aquí. Yo no sé si tú la estás sintiendo. Y según el testimonio de Ron Wyatt, cuando esto sucedió en ese momento, precisamente el Espíritu del Señor provocó una reacción en milésimas de segundos, que fue lo que provocó precisamente la rotura del velo del templo. Lo que estaba en el templo de ese entonces no era el arca verdadera. Era una copia, era una réplica de la verdadera. Entonces, por eso, la sangre del Señor ya no cayó allí. Cayó en el arca verdadera que estaba en el fondo. Según algunas menciones, y también sobre Ron Wyatt, él indicó que el arca verdadera, que había sido escondida por Jeremías muchos años atrás, era esa, sobre la cual la sangre del Señor Jesús cayó por encima del propiciatorio. Si esto es así, y si creemos y si estamos creyendo en el testimonio y la versión de Ron Wyatt, que hace más de 2023 años, cuando el Señor fue crucificado y derramó su sangre en la cruz, y esta sangre cayó en la verdadera arca de la alianza, por encima del propiciatorio, esto en el mundo espiritual fue lo que provocó el prodigio y fue lo que provocó la señal de que el velo del templo se haya rasgado en dos. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ya no tenemos imposibilidad para entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué se rasgó el velo del templo? ¿Qué quiere decirte esto a ti y qué quiere decir esto a mí? De que ya nosotros podemos entrar confiadamente, ya no hay obstáculo para que entremos a la presencia de Dios. Ya no hay impedimento para que entremos a la presencia de Dios. Porque ya el único sacrificio válido fue ejecutado hace más de 2023 años. Y nosotros entramos por medio del verdadero sacrificio y el único, que es el del Señor Yeshua HaMashiach, el del Señor Jesucristo. Y es por Él que nosotros hoy, al vernos allí en nuestra condición, pero también al recibir y al aceptar el sacrificio expiatorio, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Amén.